Hola, habla David. Y Laura. Estamos una vez más con Juntos sobre la Roca. El día de hoy seguimos con nuestra clase con respecto a la búsqueda, que es la segunda ley del amor. Estamos usando el libro de Jimmy Evans llamado Las Cuatro Leyes del Amor o The Four Laws of Love. Queremos continuar el día de hoy con el secreto que nos dice la palabra de Dios con respecto al plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios. Hemos estado hablando de muchas cosas con respecto a la primera ley, la ley del amor o la ley de la prioridad. La ley de la prioridad, en ella consiste la ley de la comunicación, los 5 pilares. También igual incluye la ley de la búsqueda, que viene siendo la segunda ley. Y el día de hoy vamos a estar enfocando en el plan perfecto de Dios para el matrimonio. ¿Sabía usted que hay un plan perfecto para el matrimonio? Y eso se encuentra en la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 33. Y dice así: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, esto significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa ame a cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe de respetar a su marido. Wow. Es bastante información en estos versículos que nos da el apóstol Pablo, pero lo que me agrada de eso, Laura, es cómo todo lo que hemos estado hablando lo encierra el apóstol Pablo en una conversación que yo creo que muchas parejas necesitan tomar. Necesitamos. Exacto, necesitamos tomar. Necesitamos, yo creo que cada uno de nosotros como parejas casadas y aquellos que todavía no se han casado, eso es algo a ver en el futuro. ¿Qué es lo que se espera del hombre? ¿Qué es lo que se espera de la mujer? Y aquí Dios en sí nos está detallando el plan perfecto para el matrimonio. Y yo creo que lo primero que tenemos que tocar el día de hoy es la palabra someterse. La palabra someterse es una palabra, literalmente a veces la tomamos con mucho sentido negativo cuando estamos hablando con respecto a nuestro matrimonio, porque lo vemos como que... Es que se ha mal usado mucho esa palabra. Yo creo que la usamos, disculpen, yo creo que la usamos incorrectamente cuando discutimos o cuando se trata de a ver quién somete a quién en la guerra de los sexos. Pero yo creo que es que en realidad la definición es fuerte. La definición, cuando estamos hablando de someterse, dice aceptar la autoridad y o voluntad de otra persona, generalmente sin poner resistencia. Y cuando estamos hablando de eso, ¿cómo que me voy a someter? Y cuando lo vemos en la escritura y nos dice lo que nos está predicando, nos está hablando, nos está exhortando la escritura, nos está diciendo que nos debemos de someter. Ahora, muchas veces al leer nosotros este versículo, lo primero que reacciona la esposa es: ¿por qué es que yo me tengo que someter a él? ¿Por qué me tengo que someter? Pero si ustedes nos damos cuenta,
esto no nos habla de la esposa sometiéndose al esposo. El primer versículo, que es una oración incompleta, se encuentra en el capítulo 5, versículo 21. Dice, mira lo que dice, porque no termina la oración, la escritura. Es como una parte de una oración que está completando el apóstol Pablo. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. En realidad es una oración incompleta porque todavía le falta todo lo demás que está arriba. Pero lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo está haciendo un hincapié, que el plan perfecto de Dios es que las dos personas sean de corazón humilde y de espíritu de servicio, sometida a Dios primeramente y luego después el uno al otro, como se aman igual. En pocas palabras, una persona, para que un matrimonio tenga éxito, se requieren dos personas humildes. Básicamente, dos personas humildes dispuestas a servir al que está enfrente, con quien se está comprometiendo. Es básicamente eso. Entonces, es algo sencillo, pero en realidad es difícil de hacer porque se atraviesa el orgullo y se atraviesa la vida, las circunstancias de la vida. Pues yo creo que muchas veces cuando estamos hablando acerca de someterse, porque cuando habla y dice someterse unos a otros, inmediatamente después de eso dice, esposas, sométanse a sus esposos. Y yo creo que muchos de los comentarios que nosotros hemos visto a través de muchos años de consejería es de que ella dice algo similar a esto. Pues yo me sometería a él si él fuera más como Jesús. ¿Verdad que sí? Es algo que ellas expresan. ¿Por qué? Porque están viendo una actitud o están viendo un comportamiento que no es algo como de agradarse uno a someterse. Tal vez no están otro. viendo el liderazgo de su esposo. O sea, quieren ver el liderazgo de su esposo, pero no lo están encontrando. Exacto. Ahora, ese es el plan perfecto de Dios. No es mi plan ni es su plan. Si yo tengo una opinión con respecto a esto, o Laura tuviese una opinión, entonces cada quien hace como usted guste, ¿verdad? Con su matrimonio. Pero queremos alinearnos a lo que dice la Escritura. Ahora, si nosotros queremos prosperar, yo creo que me voy a alinear no a mi conocimiento, sino al conocimiento de la palabra del Señor. Y cuando está hablando aquí de someternos unos a otros, una vez más reiteramos. Es más, ¿por qué no lo formamos en una forma de pregunta? ¿Sale? ¿Cómo es que podemos nosotros someternos los unos a los otros? ¿Cómo es que nosotros podemos someternos los unos a los otros? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo yo puedo real time someterme a ti? ¿Cómo tú puedes real time someterme a mí? Yo creo que para responder a esta pregunta de una manera bien básica y fácil es negar bregar con el orgullo, porque cuando se trata de sometimiento, se trata de ponerte al servicio de la persona que está enfrente de ti y a moldearte a ella. Entonces, si se atraviesa el orgullo, va a ser muy difícil que tú vayas a querer servir o a moldearte a esa persona. Entonces, yo creo que es una situación de orgullo cuando hay una falta de sometimiento, es una situación de orgullo. Entonces podríamos echar un vistazo a nuestros corazones cada quien. El orgullo en realidad es una decisión. Nosotros decidimos caminar orgullosamente o decidimos negarnos el derecho de caminar orgullosamente. Ahora, acuérdense que dimos una definición. El plan perfecto de Dios se ve de esta manera. Son dos personas de corazón humilde y de espíritu de servicio sometidas a Dios y al uno al otro que se aman como igual. Ahora, las necesidades de las mujeres son muy distintas a las necesidades del hombre. Ahora, si usted como varón quiere ser como Jesús, si ustedes ven la vida de Jesús, Jesús nunca fue un maestro dominante, nunca fue un líder dominante. Él siempre fue un líder sirviente, uno que servía humildemente y lavaba los pies a sus discípulos. Entonces, es sencillo, o sea, ¿cómo se ve real time yo sirviendo a Laura? Bueno, sirviendo a Laura es supliendo las necesidades de ella sin que ella me las pida. Yo tengo que ver por su bienestar. De igual manera, Laura tiene que ver por mi bienestar. Y ella se somete a mí en el sentido de que cuando yo la amo a ella sacrificialmente, como Jesús la hizo con la iglesia, la amo y la cuido. Yo creo la respuesta de ella va a ser darle al hombre ese lugar que él o
necesita en el matrimonio. Ujú. La esposa y el esposo deben de someterse a Dios. La esposa debe de someterse a Dios y al esposo, honrarlo mediante el estándar que usted como mujer trataría al Señor Wow. mismo y servirle en consecuencia. Wow. Un hermoso consejo para para las mujeres. La forma en que vamos a honrar a nuestro esposo es tratarlo como trataríamos a Jesús. ¿Cómo tratarías tú a Jesús? Así deberemos de tratar a nuestro esposo. Ahora, el matrimonio en realidad, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es que como nos está dando un pasos a seguir, nos está trazando como si fuese un mapa, el hecho del plan que Dios tiene perfecto para el matrimonio. El matrimonio en sí nos lleva a ser dos personas que podemos ganar en todos los respectos con respecto a toda la honra y suplir las necesidades, porque ambos tenemos exactamente lo que necesitamos. Un matrimonio así es una propuesta donde todos ganamos, donde se honra las necesidades y la naturaleza de ambos esposos. Un matrimonio así. Ahora, el plan de Dios para nosotros tiene hace cuatro cosas con nosotros, pero primeramente nos hace atractivos. El rol de cada hombre, de cada esposo, está en detalle aquí en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26. El plan de Dios nos hace atractivos para nuestros cónyuges, no atractivos para gente ajena, Sí. sino atractivos para nuestros cónyuges. Entonces, cuando nosotros nos ajustamos al plan de Dios, al diseño de Dios, en vez de que nuestro matrimonio vaya en decadencia, va a ir prosperando, porque ese es el diseño de Dios. Se supone que entre más añejo o más años pasen sobre el matrimonio, se supone que más atractivos vamos a estar uno con el otro, más atraídos hacia uno del otro. Ahora, no es una suposición si seguimos el plan. En realidad, si seguimos el plan de Dios, no vamos a suponer que vamos a ser más atractivos. Vamos a ser más atractivos. Ahora, Efesios 5, 25 al 26 dice, para los maridos esto significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia para lavarla mediante la purificación de la palabra del Señor. En otras palabras, está hablando de un hombre que está sirviendo constantemente a su esposa. Los estudios de Harvard, los estudios de varias universidades alrededor de esta nación han estudiado cómo el trabajo sacrificial de un hombre es atractivo para una mujer. Dice, para las esposas esto significa, sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe de someterse en todo a su marido. El hombre y la mujer son absolutamente iguales de acuerdo a lo que dice la Escritura, en el matrimonio y en la vida. Pero la igualdad no significa similitud. En otras palabras, tenemos papeles diferentes, roles diferentes. Sí somos iguales, pero no somos similares. Y aquí lo que dice el apóstol Pablo es que el hombre se le encarga de amar, de cuidar, de lavar a la esposa. La palabra de Dios le encarga a la esposa de someterse a su marido como cabeza de la iglesia, como cabeza de su casa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que se deje ser salvada por él, porque aquí es el salvador de su cuerpo, como así es de la iglesia. Dice, la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe de someterse en todo a su marido. Ahora está hablando de igualdad de papeles en cuestión a trabajo, pero no está hablando de similitud de labores en la casa. Ahora, los hombres somos muy sensibles con nuestro ego. Vaya que sí, los hombres son muy sensibles con su ego, pero ese es el diseño que Dios les dio. Entonces nosotras las mujeres necesitamos entender eso, teniendo como punto de referencia cómo nos vamos a dirigir a nuestros esposos. Entendamos que ellos son muy sensibles en su ego y no es algo que ¿cómo diríamos? Como que ellos escogen, no, es que ese es el diseño que Dios les dio y nosotros tenemos que tratarlos como si estuviéramos tratando a nuestro maestro,
a Jesús, a nuestro Salvador. De ese mismo modo nosotros debemos de tratar a nuestros esposos. Amén. Y se ríe Laura, pero es cierto. Es que Ahora, lo que me da risa es que a veces, híjole, no, como que no se lo merecen. es que es difícil, ¿no? Estamos hablando del plan perfecto de Dios. Sí, pero No es imposible, créanmelo. Si ustedes trabajan en esto, el matrimonio va a trabajar para ustedes. así es. Ahora, los hombres, como somos sensibles, acabamos de decir, nuestro ego, nuestro diseño es así. Una mujer sabia será sensible a la naturaleza Va a del hombre. satisfacer el ego de su esposo. Una Exacto. mujer sabia va a satisfacer la sensibilidad o el ego de su esposo. ¿Y qué significa esto? Significa que él va a necesitar alabanza, Ujú. significa que él va a necesitar palabras de afirmación, significa que cuando él se equivoque no vamos a acusarlo, sino vamos a ayudarle a salir del error. O sea, es una actitud lo que él más necesita de una mujer, lo que el hombre más necesita de su mujer es su alabanza, que ella sea su porrista número uno, la que le da aliento, la que le aplaude todos sus éxitos. Eso es que vamos a tratarlo como que es sensible el diseño que Dios le dio en su ego. Ahora, la palabra de Dios nos habla en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 5. Hay otras escrituras que me gustaría que viéramos el día de hoy. Dice, de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes le hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o ropa elegante. En cambio, vístanse con belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Así como lucían las hermosas santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Ahí está una clave tremenda. En verdad que, bueno, a mí sí me gusta verme bonita, ¿verdad? Claro, eso es parte eso es parte del diseño de la mujer que Dios nos dio. Dios nos diseñó así, nos gusta vernos bonitas. Y es saludable para nosotros sentirnos bonitas. Pero eso no es lo más importante. Hablando de la relación con nuestro esposo, sí, claro, es importante estar atendidos nuestros cuerpos y estar atendida nuestra belleza, pero lo más importante es la belleza del corazón, el respeto con que vamos a tratar a nuestro esposo, la alabanza con la que lo vamos a tratar y someternos a su autoridad. Creo que ahí están las claves tremendas con las que nosotros podríamos ser unas buenas esposas. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Usando 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Ustedes ven que en este versículo el apóstol está recomendando que la mujer se cambie la manera de vestir? Léalo una vez más. Ese versículo en realidad no está poniendo un requisito sobre el vestimenta de la mujer. Por eso es que hay muchas personas que confunden la palabra del Señor y lo toman en un contexto fuera del contexto para hacer un pretexto. Y así se tienen que vestir, y no se tiene que usar esto, y no tiene que usar pintura, y no tiene que usar aretes. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo aquí, que muchas veces las mujeres se encargan más de la belleza exterior, cuando lo que Dios quiere es que nosotros nos encarguemos de la belleza interior. Y que lo que usemos por fuera pueda traer a relucir lo que está adentro. Y eso es lo que está hablando. El núcleo de este versículo es de que los hombres sean honrados, aún los que no conocen al Señor Jesucristo. Usted, mujer, tiene la habilidad de poder traer ese hombre a los pies de Cristo con no tanto lo que se viste, sino cómo usted se comporta por dentro. Con sus palabras. Exactamente. Ahora, la segunda cosa, el plan perfecto de Dios libera el potencial en la esposa y también el esposo. Dice la palabra de Dios, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia.
Y que es, las palabras que aquí está usando es alimenta, que significa, son palabras agrícolas, ¿verdad? Alimentar es una palabra agrícola y cuidar también es una palabra agrícola. ¿Qué quiere decir agrícola? Que se usan para cultivos, para cuidar plantas. Entonces, alimentar significa alimentar hasta llegar a la madurez. Y cuidar significa mantener en calor, es decir, para yo cuidar una flor que yo sé que le va a afectar el invierno, entonces yo la pongo debajo de una greenhouse, un invernadero. Entonces a eso es lo que se refiere. Amén. Ahora, las mujeres se transforman en una atmósfera de seguridad. Una atmósfera de seguridad es exactamente lo que decía ahorita Laura. Ella en sí es como, el hombre es como un invernadero en la vida de la mujer. Ella es protegida, ella está mantenida en un lugar donde el servicio del hombre la protege sacrificialmente hasta que ella florezca a hacer todo lo que Dios diseñó para ella. Yo he visto a las mujeres más exitosas en cuestiones a negocios o en lugares de empresas o empresariales o aún en lo que hacen en las casas cuando ellas se sienten seguras de lo que está haciendo el marido o el esposo en la vida de ellas. El hombre se transforma en una atmósfera de alabanza, aliento y de aliento positivo. Aliento positivo. A la inversa de la mujer no necesita, el hombre no necesita un invernadero. Lo que el hombre necesita, como decías hace ratito, es una porrista. Es alguien que está continuamente alabando los logros del hombre. Ahora, a la inversa de la alabanza está la crítica. Si usted quiere matarle el espíritu a ese hombre, critíquelo y usted matará el espíritu de ese hombre. Es como un tipo de kriptonita emocional para el hombre. Acuérdense, los hombres tenemos un ego diferente a la mujer. Entonces las palabras afirmativas o las palabras destructivas pueden tanto levantar como también pueden destruir. Proverbios 31:23 dice: su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Aquí en Proverbios 31:23 esta escritura se está enfocando en una mujer sabia, de una mujer virtuosa, pero en el versículo 23 hace énfasis como ella, con sus palabras, me imagino yo cuando lo leo, con sus palabras, ella envía a su marido y lo ayuda a que él se siente en lugares de autoridad, en lugares de influencia, porque los ancianos cuando se sentaban en las puertas de la ciudad, ahí se tomaban decisiones. Entonces, nosotras las mujeres vamos a llevar a nuestros maridos a esos lugares de influencia cuando con nuestras palabras los alabamos y les echamos porras, les animamos. Ahora, curiosamente que el hombre es el que está sentado con los ancianos, pero ¿a quién le atribuyen ese logro? A ella. A ella. ¿Por qué? Porque yo creo que ella lo trató como un anciano, no es porque como sea un hombre de respeto en su casa. Entonces es para él mucho más fácil operar en ambientes fuera de la casa porque él ya fue tratado de esa forma, así en su hogar. Así es. El plan de Dios, número 3, neutraliza nuestra naturaleza pecaminosa e impide que ésta nos dañe nuestros matrimonios. En el jardín del Edén vemos algo que sucedió. Yo creo que fue la caída del hombre, no solamente del hombre con respecto al pecado, pero también ahí fue la caída del plan perfecto que Dios tenía para el matrimonio. En ese lugar donde ellos desobedecieron, algunas cosas que Adán y Eva hicieron, no solamente desobedecieron a Dios, pero hay unas cosas que hicieron previas a esta desobediencia. Ambos se escondieron inmediatamente después de haber desobedecido. Adán rechazó y la culpó a ella frente a Dios por el fracaso que estaban ellos viviendo. Dios le dijo a Eva que ella iba a empezar a controlar a Adán, pero Adán la iba a controlar a ella. En otras palabras, se convirtió un completo desastre. Completo desastre. Ahora, nosotros hemos escuchado lo que se ha dicho del matrimonio después de la caída,
que en realidad es una maldición que fue puesta sobre el ser humano. Y la pregunta, ¿cómo huimos de la maldición que Dios puso sobre ellos? La obediencia a los roles que detalla Efesios capítulo 5 va a neutralizar completamente la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Ahora, durante la tentación, Adán tomó una actitud silenciosa, pasiva. Cuando estaba la serpiente atacando a Eva, en vez de él hablar y decir o presentar el principio o el orden que había Dios establecido, sobre sus vidas, aún los requisitos que les había pedido de no tocar ese árbol, él se mantuvo callado. La pasividad es la naturaleza pecaminosa del hombre. La pasividad es la naturaleza pecaminosa del hombre. Efesios capítulo 5, versículo 25, para los maridos eso significa ame cada una a sus esposas tal como Cristo amó la iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo podremos los hombres neutralizar la naturaleza pecaminosa de la pasividad? Es una pregunta. ¿Cómo podremos como hombres neutralizar la naturaleza pecaminosa de la pasividad? Para neutralizar la naturaleza pecaminosa de pasividad, el hombre tiene que cuidar sacrificialmente y servicialmente a sus esposas. La independencia relacional es la naturaleza pecaminosa de las mujeres. Entonces, la tendencia de las mujeres es querer tomar decisiones sin el marido. Bueno. ¿Cómo pueden las mujeres neutralizar la naturaleza pecaminosa de la independencia relacional? Para neutralizar la naturaleza pecaminosa de independencia relacional, las esposas, Pablo dice que se sujeten a sus maridos como Cristo mismo y no actúen sin la bendición de ellos. O sea, para poder neutralizar o anular la naturaleza pecaminosa de la independencia relacional, nosotras las mujeres necesitamos siempre actuar con la bendición de nuestros maridos. Y la de Dios también. Y la de Dios. Ahora, el hombre, la naturaleza pecaminosa es la pasividad. Para la mujer, la naturaleza pecaminosa es la independencia relacional. Entonces, lo que dice aquí el plan perfecto de Dios en Efesios capítulo 5 nos habla en detalle de cómo nosotros deshacernos de todas estas cosas. El día de hoy les queremos una vez más enviar un saludo desde nuestra casa hasta la suya, esperando que usted pueda tomar estas clases y emplearlas, usarlas para el bienestar no solamente de su persona, pero también de su matrimonio. Que tengan un matrimonio muy feliz. Les amamos.